Y vamos a orar para continuar en esta parte. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, que nos muestre, Padre Yahweh, tu palabra, cada uno de nosotros. Y que traigas a la vida y al corazón de cada uno de nosotros ese mismo sentir, Padre Yahweh, que había en el corazón de Fineas, de Pinjas, de ese celo, Padre Yahweh, por ti, por tu palabra, de que realmente podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, temerosos de ti, y que seas tú volviendo nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Yahweh, en un temor reverente delante de tu palabra. Que no seamos ajenos a la indiferencia, a la apatía que podemos mirar hoy en día, Padre Yahweh, más en este mundo en el que nos encontramos, sino que realmente que podamos ser hombres y mujeres, que podamos dar el reflejo y la imagen tuya en medio del mundo que está tan perdido. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos y enséñanos a través de tu palabra, y que al salir de este lugar sea tu palabra trayendo un cambio, Padre Yahweh, positivo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a, déjame ir un poquito aquí el libro de Efesios. Sabes, tú y yo podemos tener una vida o somos un pueblo realmente bendecido. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Sabes, somos un pueblo en el cual el Padre nos rescató, nos tomó en medio de un mundo en el que vivíamos de tantas tinieblas y nos rescató y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y por eso la vida que tú y yo vivimos, la vivimos por aquel que nos amó y que realmente pagó un precio por nuestras vidas. Si realmente nos pusiéramos a recordar cómo era nuestra vida pasada y pudiéramos llegar y hacer una inspección de nuestras propias vidas, ¿cuál sería la condición en la que personalmente nos encontraríamos? ¿Cuáles serían las circunstancias que tú y yo estuviéramos viviendo en esta hora, en esta vida? Porque mucho de eso depende de lo que habla parte de esta parashá, porque si primeramente venimos a ser un pueblo bendecido, venimos a ser ese pueblo bendecido porque empezamos a hacer una diferencia entre discernir lo que era lo santo y lo que era lo profano, lo que era agradable delante de los ojos de Yahweh y lo que no era agradable a los ojos de Yahweh. Si hoy en día pudiéramos hacer una introspección en nosotros mismos, ¿cuántas de las cosas, a la luz de la palabra, muchas de las cosas que hacíamos eran completamente opuestas a las cosas que entendemos a través de la palabra, y podernos dar cuenta que estamos tan equivocados y que muchas veces cometemos el mismo error, o que el ser humano comete el mismo error una y otra vez, porque dice la palabra, dice que un poco porque la levadura, dice leuda todo, dice un poco de levadura, dice leuda toda la masa. Sabes, un poco de pecado en nuestras vidas puede echar a perder toda nuestra vida, no solamente hoy, sino constantemente en una vida que sigue, en una vida de futuro, porque muchas veces como personas o como seres humanos venimos a un punto en el que generalmente el ser humano es muy dado a justificarse a sí mismo. ¿Cuánto entendemos eso? Venimos de un mundo en el que no somos capaces de reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Y cuando la misma palabra en el libro de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare, si se arrepiente y buscara mi rostro y se volviera a sus malos caminos, dice, yo perdonaría sus pecados, sanaría su tierra. Y muchas veces la podemos citar y la podemos tener muy en mente. Pero desafortunadamente venimos donde el ser humano trata de justificarse, comete una falla o un error o un pecado, y no solamente basta con pecar en ese instante o en ese momento, sino que caemos en otro error o en otro pecado, en el tratar de justificar ese pecado que cometimos, tratar de traer una justificación a ello. ¿Cuántos entendemos eso? Y venimos constantemente arrastrando una vana manera de vivir, una manera de vivir que no nos lleva desafortunadamente a nada bueno, sino al contrario, nos lleva a recibir los efectos de nuestros hechos, de nuestros propios hechos y de nuestras propias acciones, pensando y creyendo que la vida que vivimos es la vida correcta y que no hay nada de malo en ello, y que podemos tener el control de nuestra propia vida, cuando es completamente lo opuesto y cuando es completamente lo contrario, porque quien ha tomado el control de nuestras vidas muchas veces es el enemigo o es Satán, y pensamos que podemos tener control de nosotros mismos.
Muchas veces cuando nos encontramos en algún vicio o en alguna área de nuestras vidas, pensamos que podemos tener el control de nosotros mismos, pero si no hemos podido dejar ciertas áreas de nuestras vidas y continuamos regresando nuevamente ahí, déjame decirte que estamos muy equivocados, porque quien ha tomado el control de nuestras vidas es el enemigo y no nosotros mismos. Porque tratamos de justificarnos y pensar que yo tengo el dominio, que puedo estar, de que puedo caminar por una línea que está muy hacia un lado y pensar que puedo seguir por esa línea y poder decir que yo tengo el control y que yo sé cuándo parar, cuando yo sé cuándo frenar, pero estamos totalmente equivocados porque estamos viviendo una vida completamente opuesta, porque es una vida de tanta libertad que nosotros mismos nos creamos. La misma palabra dice porque camino camino es el estrecho que lleva a quién, al Padre, más amplio es el camino que lleva a la perdición. Entre más grande vamos haciendo nuestro andar y nuestro caminar con tantas libertades, mayor podemos tener la certeza y la seguridad de que vamos en una vida en declive poco a poco y que tarde o temprano nos llevará a sufrir las consecuencias de ello. ¿Y por qué lo digo? Porque vivimos en un mundo en el que tal pareciera que al hacer lo que es opuesto o lo contrario a la palabra de Yahweh, pensaríamos que es lo correcto. Porque si viviéramos hoy en los tiempos y en los días de Sifines, si tú lo quieres llamar, o Fineas o Pinjas, vivieran los tiempos que tú y yo vivimos el día de hoy, muchos tacharían la vida de este hombre como un hombre extremista, como un hombre exagerado. ¿Qué de malo tiene un poco de esto? ¿Qué de malo tiene un poco de esto? Cuando sin darnos cuenta es en contra del principio establecido de la palabra de Yahweh, de lo que Yahweh mismo estableció como enseñanza, como instrucción para nuestras vidas. Porque vivimos en un mundo en el que a veces pensamos que podemos caminar de cierta manera y vemos las cosas que estamos viviendo hoy en día y las cosas que se están viendo y que tal vez parecieran que los principios y los valores que Yahweh tiene establecidos como su palabra, como un estatuto permanente, como un estándar de vida para nuestras vidas, tal parece que se ha diluido y tal pareciera que las cosas que el mundo está haciendo, que el mundo está implementando, tal vez si fuera lo correcto. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es vivir una vida, muchas veces hablamos de ser radicales y de vivir una vida radicalmente, pero muchas veces en nuestras propias vidas no somos capaces de vivirlo. Y cuando lo hablo, estoy hablando también para mi propia vida. Porque es necesario que tú y yo tomemos conciencia. Si vemos en el libro de Efesios, déjame te leo parte del libro de Efesios. Dice, con todo esto ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones. Dice, en los cuales antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la manera que vivíamos conforme al mundo ya no es parte de nuestra vida, o no debe ser parte de nuestra vida o parte de nuestro estilo de vida. La misma palabra dice, porque las cosas pasadas, dice, las cosas pasadas fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a la carne. Lo que tú y yo pudimos haber hecho en el pasado fue suficiente para poder vivir la vida que quisiéramos haber experimentado. Sabes, muchas veces el ser humano o el joven o aún el joven dice, es que yo no viví tanto la vida. Es que si yo hubiera vivido, yo hubiera experimentado esto, ¿sabes? No importa en el tiempo en el que tú viniste a una conversión y en el que el Padre te tomó y entregaste tu vida a los caminos del Padre. No importa si fue a los 15, a los 16, a los 18, a los 30, a los 40 años. La vida que tú y yo vivimos en el pasado fue suficiente para haber hecho lo que le agradaba a la carne. Fue suficiente para haber andado en pos de esos caminos. Pero en el momento en el que tú y yo venimos y fuimos encontrados por la sangre de nuestro amado Mesías, esa sangre que tiene el poder para cambiar, para transformar nuestras vidas, y dice la misma palabra, dice, para cambiar nuestra conciencia de obras muertas, en ese momento empieza una vida diferente para ti, para mí. En ese momento de nuestras vidas, cuando tú y yo le entregamos nuestras vidas a Él, vino a ser un cambio para cada uno de nosotros, en el que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y nuestra vida vino a cambiar por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, por medio de aquel que se entregó por sí mismo por nosotros, por el gran amor que el Padre nos amó y nos tuvo a ti y a mí. Sabes, en ese momento inicia un cambio y un ciclo nuevo para nuestras vidas. ¿Cuántos realmente hemos tenido realmente un cambio verdaderamente en nuestras vidas?
Desde ese día que tú y yo entregamos nuestras vidas, nuestros corazones a Él, sabes, nuestras vidas cambiaron. Y he escuchado el testimonio de muchos de ustedes y me puedo dar cuenta que el testimonio de muchos de nosotros o de los que estamos aquí, si no es la mayoría, tuvo un cambio verdaderamente. Porque nuestras vidas fueron otras desde ese punto. Y ha sido un proceso. Y ha sido un refinamiento. Sabes, toda nuestra vida va a ser un refinamiento y cada día va a ser un reto diferente, una lucha diferente, pero es un proceso. El problema es cuando no aprendemos el tiempo y el refinamiento que el Padre tiene para con nosotros, volvemos una y otra vez a las mismas circunstancias, a las mismas cosas, sin tener un cambio verdadero y sin poder experimentar esa vida en abundancia que el Padre tiene para nuestras vidas. Porque en el obedecer que tú y yo tenemos está nuestra recompensa y está nuestra bendición. Voltea con la persona que está a tu lado. En el obedecerle a Él está nuestra bendición, nuestra recompensa y nuestra protección en el Padre. Mucho se habla, si tú lo puedes mirar, lo que es el guardar el reposo. A veces hablamos y decimos, bueno, es que yo guardo el día de reposo, ¿sabes? Pero para el pueblo judío, y debería ser aún para nosotros, más que nosotros guardar el día de reposo, es el día de reposo que guarda de nosotros. No sé si me estoy explicando. Es el día en el que el Padre creó, que Él estableció, en el que Él nos recrea, en el que Él nos fortalece, y donde Él nos cambia en ese momento. Es un día apartado y elevado más que todos los demás. No es que yo lo guarde, sino que es ese día quien guarda de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Es el Padre que nos guarda verdaderamente. Yo no sé si cuántos tuvimos la oportunidad de leerlo, o hemos tenido la oportunidad de leerlo, pero sabes, la palabra Shabbat significa la palabra Shin, Bet y Tet, si no me equivoco, en el hebreo, que significa el poder. Si tú juntas todas esas palabras, es el poder de Elohim para destruir el caos sobre nuestras vidas. Es el poder. Cuando tú y yo guardamos el sábado o el día de reposo, como estamos reunidos, es el poder de Yahweh para destruir todo caos en nuestras vidas. Cuando tú y yo guardamos ese día trae protección a nuestras vidas, trae protección a nuestros corazones, pero también nos posiciona para destruir todo el caos o todo aquello que es en contra de nosotros. ¿Y cuánto damos gracias al Padre por ello? Es más, ¿cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Padre? ¿Sabes? Porque el estar reunidos aquí, esa es una gran ventaja. Dice la palabra que es el día que Él creó. No lo creó el hombre, lo creó Él para alegrarnos, para regocijarnos en Él. Ahora, si Él nos rescató, si Él nos tomó, dice, con todo eso estaban ustedes muertos en sus pecados y en sus transgresiones, dice, en los cuales antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, dice, y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Recordemos que es Hasatán o Satanás, dice, que es el príncipe de la potestad del aire, dice, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También estas cosas, dice, también en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y el deseo de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás, dice, pero Elohim, que es rico en su misericordia, por su gran amor, dice, con el que nos ha amado, aun estando muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Él, dice, y por su gracia Él nos salvó, dice, habiéndonos resucitado con Él, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Yeshua, dice, para manifestar en las edades venideras, dice, la grandeza, la riqueza y la grandeza de su bondad, dice, la cual mostró para con nosotros mediante Yeshua, dice, porque es por gracia que hemos sido salvos mediante la fe, dice, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Elohim, dice, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, dice, porque somos creación suya, creados por medio de Yeshua, dice, para buenas obras, dice, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviéramos, dice la palabra, en ellas, dice, a causa de ese recuerden, dice, que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados sin circuncisión entre los que se llaman la circuncisión, la cual es hecha con manos en la carne, dice,
Por ese tiempo, dice, ustedes estaban sin el Mesías y eran ajenos a las costumbres de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Dice, pero ahora por medio de Yeshua, dice, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por medio de la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía, dice, y la enemistad mediante su carne. Dice, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, dice, para crear de los dos un nuevo hombre, dice, en su persona, haciendo la paz, dice, reconciliando con Elohim a ambos entre el cuerpo y dando muerte a la enemistad, dice, de la cruz, dice, y vino a traer las buenas nuevas, dice, de paz a ustedes, a los que estaban lejos, a todos nosotros y a los que están cerca, dice, porque por medio de Él tenemos acceso al Padre unos y los otros, dice, por un mismo espíritu, por mismo robo. Dice, por tanto ustedes, dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular y del edificio mismo Yeshua HaMashiach, dice, y constituido, dice, todo el edificio por medio de Él, dice, el cual crece para ser templo santo para Elohim, dice, por quien también ustedes son edificados, dice, para una morada de Elohim por medio de su ruaj. Pero ¿qué es el punto en el que quiero llegar? Todo lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Efesios, dice la palabra que antes nuestra manera de vivir era totalmente opuesta a la vida que tú y yo vivimos. Y vuelvo a repetirlo, lo que pudimos haber hecho, lo que pudimos haber vivido fue suficiente para haber hecho lo que le agradaba a la carne, pero ahora dice, por medio de la sangre tú y yo hemos sido reconciliados con Él. Dice, y nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido cercados por medio de la sangre ¿de quién? De Yeshua. Ahora, teniendo esto en mente, una de las cosas que tú y yo pudimos mirar en la parashá pasada, o que Fide compartía en la parashá pasada, una de las cosas que tú y yo podemos mirar era cómo el profeta, cómo el rey de los moabitas, que era Balac, mandó llamar al profeta Balaam para que maldijera al pueblo. Y vemos que vinieron los mensajeros y le trataron, si tú le quieres, de sobornar y entregar dinero. Y vemos que en el libro de Pedro dice que fue movido por los intereses. Pero poniendo en parte a ello, dice la palabra que el profeta dijo, no hablaré otra cosa excepto la que Yahweh me diga que yo hable y que yo diga. Y vemos que por 3 veces el profeta trató de maldecir al pueblo, o este hombre Balaam, trató de maldecir al pueblo sin tener éxito. Y tanto que tú y yo vemos en el capítulo 23 del libro de Números, vamos al capítulo 23, Números capítulo 23, versículo 21, dice la palabra. Dice, yo no veo iniquidad en Jacob, dice, ni he observado maldad en Israel o rebelión en Israel. Dice, Yahweh Elohim está con él y la magnificencia de su rey, dice la palabra, está en él. Pero vemos que, ¿qué dice la palabra? Dice que cuando trató de maldecirlo, una de las cosas que este hombre dice, porque no he mirado iniquidad. ¿Sabes? Iniquidad, ¿qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad significa quebrantar los mandamientos establecidos ¿por quién? Por Yahweh. Cuando una persona es ¿cómo se llama? Es infractora de la ley de la tierra, está cometiendo iniquidad, ¿sabes? Está quebrantando los principios y los mandamientos ¿de quién? De Yahweh. Mientras Israel se permanecía firme, ¿sabes? Toda la imagen que Israel podía tener, o era la magnificencia ¿de quién? De Yahweh en Israel. Mientras Israel estaba enfocado en las cosas de Yahweh y hacía lo que Yahweh había ordenado que ellos hicieran, a pesar de las muchas cosas que habían sucedido anteriormente, dice la palabra, dice que no había iniquidad ¿en quién? En Israel. Dice, y no he encontrado rebelión ¿en quién? En Jacob, en Israel. ¿Qué es una de las cosas que tú y yo podemos entender? Una de las cosas es que podemos mirar, no se encontraba primeramente iniquidad, rebelión en el pueblo de Israel. No se había encontrado pecado en ninguno de ellos. Era un pueblo unido, si tú le puedes llamar un pueblo que estaba enfocado en las cosas de Yahweh, en el centro de todo. Pero vemos que a pesar de no haber podido maldecir al pueblo, dice que vino consejo
Y tú puedes leerlo también en el libro de Apocalipsis, hay una referencia acerca de ello, que siguen la doctrina de Balaam, que le enseñó al pueblo cómo traer tropezos sobre los hijos de Israel. Pero vemos que si no fue el pecado sobre el pueblo de Israel lo que vino y trajo maldición sobre sus propias vidas. ¿Sabes? Fue la vida de una persona que trajo consecuencias y que trajo estragos, no solamente sobre la vida de esa persona, sino también sobre todo el pueblo. Si tú y yo deseamos que nos vaya bien en esta vida, tú y yo tenemos que guardar y aplicar los principios y la palabra de Yahweh en nuestras vidas. En el momento en el que tú y yo nos salimos de ese centro de cobertura o de ese centro de protección, es como si hubiera un paraguas, si tú le quieres llamar, que cuando llueve y tú estás bajo ese paraguas, tú te proteges. Tú te proteges de la lluvia para que tú no te puedas mojar, te proteges de cualquier otras cosas que puedan suceder, pero te estás protegiendo. Pero en el momento en el que tú te sales de ese paraguas, tú quedas expuesto a las cosas de este mundo. Porque mientras Israel estaba en los caminos de Yahweh y su plenitud era Yahweh, su magnificencia era Yahweh, Israel estuvo protegido. En el momento en el que se desviaron y se salieron del camino de Yahweh es cuando las circunstancias empezaron a venir sobre sus propias vidas. Y muchas veces nos paramos y decimos, bueno, Yahweh, ¿por qué has permitido esto sobre nuestras vidas? Pero muchas veces es el momento de hacer un parar en nuestras propias vidas y mirar si estamos haciendo las cosas que estábamos haciendo anteriormente o dejamos de hacer las cosas que estábamos haciendo, y por eso nos han venido las consecuencias de nuestros hechos y de nuestras propias acciones. La misma palabra dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. No es el declararlas, muchas veces podemos declararlas y profetizarlas, pero simplemente estaríamos desgastando nuestras gargantas, y no estoy diciendo que no suceda, pero si la misma palabra dice, si tú dices a este monte muévete, dice, y muévete para acá, dice, si tuvieras fe, dice, ciertamente eso movería. Pero la misma palabra en el libro 1 de Juan también lo establece, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos podemos pedir cualquier cosa y sabremos que la recibiremos de Él. Porque si nuestro corazón no nos sin culpa, confianza tenemos delante de Yahweh. Pero ¿cuáles las circunstancias? Que muchas veces las cosas que nos suceden, la palabra en Proverbios dice, porque así como el gorrión en su vagar, dice, la maldición tampoco no viene sin causa. Las maldiciones que muchas veces vienen sobre nuestras vidas tienen una causa y un efecto y un porqué en cada uno. Mientras Israel estuvo bajo esa protección de Yahweh, Israel no podía ser maldecido. Cuando tú y yo tenemos la confianza que tú y yo caminamos en Él, pueden venir, te estoy hablando cosas simples de la vida, así como existe el bien y el mal, y pueden hacer y pueden tratar de hacer algo en contra de tu vida, pero si tú estás con esa protección de Yahweh, ese mal no te caerá a tu vida y tu morada. No hay por qué tú y yo tener temor de estas cosas, porque vivimos en tanta superficial de que decimos, ay, es que si alguien hizo algo, y si algo hicieron en contra mía, yo no sé si alguien puede hacer algo en contra tuya, pero mientras tú te permanezcas bajo esa protección que Yahweh tiene sobre tu propia vida, tú y yo podemos estar seguros que no podemos ser un pueblo maldecido. El fin es cuando tú y yo nos salimos de esa protección. Primera de Pedro capítulo 5 dice, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabes, hay un enemigo que está al acecho de tu propia vida, que no está contento con lo que tú eres, con lo que Yahweh desea hacer sobre tu propia vida, porque nos rescató y nos sacó de ese mundo de tinieblas, de ese dominio que Satanás tenía sobre nuestras propias vidas. Tú puedes mirarlo cuando una persona permanece en los planes de este mundo. Tal vez las cosas ni le van mal y tú dices, bueno, y si las cosas siguen bien y todo eso, pero sabes, vive una vida miserable, siendo esclavo del pecado toda su vida. Y en el momento que una persona trata de salir de ese plan y de esa esclavitud, es cuando comienzan las circunstancias y las luchas sobre la vida de una persona. Si tú miras al pueblo de Israel en la tierra de Egipto,
Mientras Moisés se levantó para tratar de libertar al pueblo y fue delante del faraón, fue cuando comenzó su dura tarea y su doble labor sobre el pueblo de Egipto. Eran esclavos, sí, pero vino más dificultad, porque ahora dijo, ya no solamente iban a hacer el barro, sino que ahora tenían que ir a hacerlo, tenían que ir a mezclarlo, dice, y fue doble la lucha que tuvo sobre el pueblo de Israel. Y mientras vino Moisés delante de faraón para dejar libre al pueblo de Israel, primero no quería, vinieron las consecuencias, vinieron las plagas, y juntamente con ello después vino tratar un dialogar o un tratar de diálogo entre el faraón y Moisés. Dijo, bueno, solamente que salga una parte, pero las demás partes, el ganado y las mujeres se van a quedar aquí, solamente que vayan los varones. O sea, ya la actitud era otra, pero al final de cuentas el cuento era el mismo. Mantener un pueblo en la misma esclavitud sin poder mirar las bendiciones que Yahweh podía tener para ellos. Y muchas veces, como personas o como creyentes, damos ese paso y donde el Padre nos ha rescatado, donde Él nos tomó, y pensamos que vivimos la plenitud de la abundancia que Yahweh tenía para nuestras vidas. Pero no es nada comparado cuando tú y yo podemos mirar la grandeza de su poder manifestado sobre nuestras propias vidas. Porque Yahweh desea tener un pueblo libre. Un pueblo libre de la esclavitud, un pueblo libre de ataduras, de la miseria que tú y yo podemos mirar en este mundo. Yahweh desea bendecirnos y desea que seamos personas diferentes. Pero dice la palabra, dice que 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese es el enemigo que está al acecho. Y Pablo decía que siempre hay una lucha, hay conflictos por dentro y por fuera, emocionales, externos, lo que tú le quieras llamar, pero siempre habrá una lucha. ¿Por qué? ¿Por qué hay una lucha? ¿Por qué se le llama una batalla o por qué se le llama una lucha? Una lucha es cuando hay un oponente y un adversario. Si no hubiera un adversario y un oponente, no habría una lucha, no habría una batalla. Pero en el momento que hay un adversario, hay un oponente, en ese momento hay luchas, hay batallas y hay conflictos. ¿Cuánto lo entendemos? Y si nuestro adversario es Satanás, que anda como león rugiente, sabes, cada día puede haber batallas sobre nuestras propias vidas. Y tú y yo tenemos que pelear nuestras luchas, nuestras batallas. Y sabes, muchas veces nadie las puede pelear por nosotros. Quien tiene que pelearlas somos nosotros mismos. ¿Y cómo tú y yo peleamos esas luchas y esas batallas? Si no es por medio de esta palabra. Donde tú y yo podemos tomarnos firmemente de esta palabra y poder hacer lucha. Dice, resistir a Satanás, dice, y él huirá de nuestras vidas. Pero ¿de qué manera tú y yo resistimos si no es por medio de esta palabra? La palabra dice, no des lugar a Satanás. Efesios 4, vamos a Efesios capítulo 4, estamos aquí cerca. Efesios 4, versículo 27. Dice, ni den ocasión al adversario. ¿Quién es tu adversario? Satanás o Satán. Dice, el que ha robado, dice, no vuelve a robar, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra, el versículo 27, dice, no des lugar o no des ocasión. ¿Qué significa dar lugar o dar ocasión? Permitir. Cuando tú te sales, y déjame regresar al mismo plano, y tal vez muchos de nosotros ya lo entendemos, pero así lo ponía el Padre en mi corazón y así lo hablo. Cuando tú y yo nos salimos de esa protección, ¿cómo tú te sales de esa protección? Cuando tú das lugar ¿a quién? A Satanás y al enemigo o al adversario. Cuando una persona peca, yo me salgo de esa protección. Dice la palabra, dice, confesaos vuestros pecados, dice, porque dice, fiel abogado tenemos para Yeshua nuestro Padre, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero dice la palabra, dice que nuestros pecados han hecho una separación entre Elohim y nosotros. Sabes, el pecado trae una separación
y nos aleja. No es que Yahweh se aleja de nosotros, porque Yahweh no puede habitar donde hay pecado. Quien hace esa separación somos nosotros y ¿quién? Y el Padre. Entre nosotros y el Padre, quien se aleja y quien se separa, ¿sabes? El Padre sigue estando ahí. Pero Él desea que tú y yo vengamos delante de los caminos de Él. Dice Isaías, ven y razonemos juntos, hablamos y discutemos. Dice, porque si tus pecados fueran tan rojos, dice, serán emblanquecidos, dice, y serás perdonado. Y libro de Isaías. ¿Qué es lo que Yahweh Crónicas lo decía hace a momentos atrás? Dice, porque si el hombre se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos, entonces yo le perdonaré y sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que Yahweh desea? Que tú y yo vengamos a los caminos de Él. Donde pueda haber un arrepentimiento, un teshuvah en nuestras vidas, donde tú y yo podamos cambiar nuestras vidas, donde tú y yo podamos regresar nuevamente a los caminos del Padre. ¿Sabes? Pero cuando cometemos o cuando practicamos el pecado, hay esa separación y nos salimos de ese lugar. Dice la palabra, no demos lugar al diablo. Déjame ponerlo de esta forma. Cuando Israel pecó, muchas veces pensamos que el pecado es propio o que el pecado es personal. Pero estamos equivocados cuando pensamos que el pecado es propio o es personal. Porque cuando hay un vicio en nuestras propias vidas, no solamente nos afectamos nosotros, sino afectamos todo el pueblo, todo el campamento. Si tú puedes mirar la historia en el libro de Jueces, en el libro de Jueces capítulo 7 versículo 1, si tú lees la parte de la historia del libro de Jueces capítulo 1, es cuando Yahweh levanta al sucesor, a Josué, para que vaya y pelee por el pueblo. Vemos cómo iban a tener la victoria contra el pueblo de Jai. Yahweh había dado instrucciones que cuando fueran capítulo 6, creo que el versículo 17 y 18 del capítulo 6, Yahweh había dado instrucciones, dice que no tomarían nada de lo que era anatema del pueblo, dice, sino que destruirían todo por completo. Pero vemos que en el capítulo 7 dice que vino derrota sobre el pueblo de Israel. No porque todo Israel pecó. Porque dice la palabra, dice que fue el pecado de Acán que tomó los lingotes de oro y las cosas que habían sido destinadas como anatema, como para destrucción, para que el pueblo no tomara, para que destruyera todo y no tomara posesión de ello. Porque cuando iban a la guerra, muchos de ellos tomaban parte de esos botines y se lo quedaban. Pero Yahweh dice, no tomarán nada de ellos. Todo será anatema, todo era para destrucción. Esa era la ordenanza para el pueblo, para todo Israel. Mas sin embargo, no todo el pueblo tomó los lingotes de oro y fue movido por la codicia. Dice la palabra que fue el pecado de Acán que tomó y codició y tomó el lingote, y creo que un manto babilónico y otras cosas, y lo tomó para él. Y en ese momento vino una ruina, no solamente para el pueblo, sino que vino para Acán mismo, sino que vino sobre el pueblo mismo, por el pecado de un hombre. Cuando tú y yo pecamos, no solamente estamos cometiendo pecado en contra de Elohim, sino que también estamos cometiendo pecado y estamos dañando a nuestros propios hermanos. Porque todo el campamento se hiere, todo el campamento frena. Cuando Miriam habló mal acerca de su hermano, dice la palabra que no pudieron avanzar y todo el pueblo se detuvo. Y así es dentro de una casa y dentro de una familia. Cuando algo está erróneo, cuando algo está equivocado, y cuando los que son las cabezas o somos las cabezas, porque todos somos cabezas de nuestras casas, vamos en dirección incorrecta a lo que Yahweh ha trazado para nuestras vidas, no solamente nos estamos dañando a nosotros mismos, sino que estamos dañando todo el núcleo familiar dentro de nuestra casa. Cuando hay dentro de una congregación, cuando algo sucede, no solamente se daña parte de ese cuerpo, se daña todo el cuerpo mismo. Dice, porque esto eran antes ustedes, en vuestra vieja manera de vivir. Eso ya no debe de ser parte de nuestra vida. Por eso es que vino el pecado sobre todo el pueblo de Israel. Mientras todo Israel estaba, solamente un hombre fue capaz de levantarse con un celo de que venía de quién, de Yahweh. No era la acción misma, no eran las circunstancias que pudieran haber ocasionado. No es que tomó la decisión y los mató, que es algo radical también de la misma manera.
Porque muchas veces a cosas drásticas tiene que haber medidas drásticas también de la misma forma. Pero había algo diferente en este hombre, un celo. Pero era todo Israel. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando muchas veces hay algo que afecta, y tú y yo lo podemos mirar en medio del mundo en el que tú y yo vivimos, y te lo dije empezando al principio. Vivimos en un mundo que tiene tan cauterizada su conciencia a causa del pecado que se vive en este mundo, que muchas veces no somos capaces de discernir lo que es santo, lo que es bueno, lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh, y aquello que no es del agrado de las cosas de Yahweh. Porque aún muchas veces como creyentes, y digo como creyentes, ¿y cuántos no comenzamos? Y yo puedo ser el primero en levantar mi mano. Y los mundos no están como están ahora, pero yo pensaba que podía caminar con un pie adentro de las cosas de Yahweh, pero con otro pie un poquito afuera. Yo. ¿Y sabes quién tiene que venir a redarguir nuestras vidas? Su Ruach. Porque nosotros mismos no somos capaces de discernir lo que es lo santo, lo que es lo profano. Porque la misma palabra en el Ezequiel dice, y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Pero si muchas veces el mensaje que tú y yo escuchamos está tan diluido y está tan rebajado el mensaje, si tú le quieres llamar, como creyente el pueblo nunca aprenderá a discernir lo que es lo santo, lo que es lo profano y lo que le agrada al Padre y que no le agrada. Dice la palabra, porque mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Tú y yo, si tomamos parte de esta palabra, ¿cómo daremos a conocer a la vida de nuestros hijos? Y vivimos en un mundo en el que las leyes y las cosas están cambiando drásticamente y de una manera muy diferente, y no voy a entrar en ese tema y en ese dilema, y muchos saben de lo que yo me refiero. Pero ¿cómo vamos a dar a conocer a nuestros hijos aquello que es agradable a los ojos delante de los ojos de Yahweh, y aquello que no es agradable delante de los ojos de Yahweh? Porque si dejamos que sea la sociedad que los eduque, estamos llevándolo por el camino incorrecto, donde los principios y los valores establecidos por la palabra no serán los mismos. Por eso les dice la palabra en el libro de Deuteronomio, y estas palabras que yo te enseño hoy las enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Y serán una insignia sobre tus ojos, dice, y serán como señal delante de tu mano, en tu frente. O sea, estarán de continuo en todo tiempo delante de tus ojos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos tener un celo si muchas veces no somos capaces de conocer la palabra de Yahweh? El celo no viene por sí solo. El celo viene cuando tú y yo aprendemos a conocer lo que Yahweh ha establecido como lo verdadero, lo correcto, lo que es correcto, lo que es una realidad, lo que es de acuerdo al principio establecido, lo que es su mandamiento, su palabra. Porque si no lo conocemos, no tendremos ese celo en nuestras vidas. Si tú puedes leer, vamos a capítulo 25, libro de Números. Números capítulo 25. Dice, mientras Israel moraba en Sittim, dice, el pueblo empezó a fornicar, dice, con las hijas de Moab, dice, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses. Dice, y el pueblo comió, y eso que parte de la parashá pasada, pero parte de lo que el Padre hablaba en mi vida. Dice, y así inició Israel, dice, el culto a Baal Peor. Dice, entonces el furor de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel, y dijo Yahweh a Moisés, dice, toma de todos los jefes, dice, del pueblo, dice, y dispérsalos ante Yahweh la luz del sol, dice, y apartaré mi ardiente ira, dice, de los hijos de Israel. Pero ¿qué es lo que una de las cosas que tú y yo vemos? En los capítulos anteriores, o en el capítulo anterior del profeta, el profeta no pudo maldecir al pueblo. Vemos que había esa protección del pueblo de Yahweh, pero aquí ya no fue el profeta quien maldijo al pueblo.
Aquí fue por la consecuencia de un hombre o de una persona que pudo haber traído destrucción sobre todo el pueblo. Porque si tú miras la acción que tuvo Fines o Pinjas, en el capítulo 10 donde comienza la parashá, dice, porque por el celo de él, dice, no destruía a mi pueblo. Otra ocasión donde tú y yo vemos que por la consecuencia de uno, ¿sabes qué es lo que sucede? Todo el pueblo estaba tan rodeado, habitando, si tú le quieres, en el pecado, que no eran capaces de distinguir entre lo que era lo santo, lo que era lo profano, sino el celo que había en el corazón y en la vida de este hombre, del hijo de Eleazar, sacerdote, hijo de Aarón. El celo que había en el corazón en su vida. ¿Sabes qué gran privilegio para la vida de este hombre, que por el celo que pudo haber mostrado lo que Yahweh dijo, porque si tú le quieres llamar, fue un hombre conforme a mi corazón, que tuvo el mismo celo que yo tengo por mi pueblo, porque dice la palabra que Yahweh es Elohim, es un Elohim que celoso. ¿Y quién tuvo ese mismo celo? Este hombre Fines. Había un celo en su vida y en su corazón. Pero ¿sabes cómo comienzan las cosas? ¿Sabes? El pecado, y lo voy a poner más como una enseñanza, como predicación, no tanto como una enseñanza. ¿Cómo comienza la caída de una persona? ¿Sabes? El pecado, la caída del hombre, no comienza de un momento a otro. No es que te levantes en la mañana y en la mañana, así como al día siguiente, al día anterior eres todo un hombre de Yahweh, y al día siguiente viene una derrota fulminante. Es algo que poco a poco va minando y va destruyendo los principios, los valores que tenías como un principio, como un valor, como un estándar de vida, y porque poco a poco se van minando. Y es cuando viene la caída de una persona. Sabes, el problema no es caer. El problema es muchas veces levantarte. Cuesta más caer que levantarte. Por eso es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cómo están nuestras vidas. Y te digo, te lo hablo con mucho temor delante del Padre. Porque cuando una persona cae, no solamente es la persona, sino que también trae destrucción a aquellos que están alrededor de su casa. Y hay algo muy interesante que me llama aparte aquí, dice, y mientras Israel moraba en Sitín, dice, el pueblo empezó a fornicar, dice, con las hijas de Moab, y vemos que esa fue la consecuencia de lo que había sucedido, dice, las cuales invitaron al pueblo, dice, a presentar sacrificios a sus dioses, dice, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Sabes? Ese fue el inicio. Ahora vamos a Éxodo capítulo 20, que es uno de los mandamientos que Yahweh tiene. Dice, no los adorarás ni rendirás culto. Dice, porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Elohim celoso que castiga la culpa de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra, de aquellos que me aborrecen. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Dice, no te postrarás a otro Dios, dice, porque Yahweh, dice, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Pero aquí dice la palabra, dice, no te postrarás ante otros dioses. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. 4:24, Deuteronomio 24:24 dice, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor y es un Elohim celoso. Capítulo 6, versículo 15. Dice, porque Yahweh tu Elohim es un Elohim celoso, dice, en medio de ti, dice, para que no se encienda la ira de Yahweh tu Elohim, dice, contra ti, dice, y te expulse de la faz de la tierra. Pero ¿qué es una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender? ¿Sabes? Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es distinguir, hacer diferencia entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. ¿Cómo comenzó el pecado en Israel? Dice que comenzaron conviviendo con ellos. Hay una cita, dice la palabra, dice que
no unáis con alguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, dice, con la cual ni aún sentéis sobre quién, sobre la mesa. Y no estoy diciendo que no te puedas sentar con alguna persona, pero dice la misma palabra, dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Sabes, cuando una persona se sienta, ¿qué es lo que comenzó a suceder con el pueblo de Israel? Comenzó una relación entre las hijas de Moab y el pueblo. Y dice que los incitaron. Parte de lo que tú y yo podemos mirar, vamos a Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice, sus sacerdotes han violado, dice, mi ley y han profanado mi santuario. Dice, y no hicieron diferencia entre lo santo y lo inmundo, ni distinguieron entre lo contaminado y dice, lo que es limpio. Dice, han escondido sus ojos respecto a mis días de reposo y han sido profanados, dice, en medio de ellos. Pero el capítulo 44, si tú le quieres llamar o lo quieres apuntar, yo te lo leo. 44, 23. Dice, instruirán a mi pueblo de modo, dice, que disciernan entre lo santo y lo profano, y que disciernan entre lo inmundo y lo puro. ¿Qué es precisamente lo que tú y yo debemos de aprender? Tenemos que aprender lo que es santo, lo que es agradable y lo que es puro delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de Yahweh. Oseas dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Sabes? El conocimiento, ¿cuál conocimiento? El conocimiento respecto a la palabra, respecto a la verdad. Entre tú y yo más conocemos la palabra de Yahweh. Te estoy hablando de la palabra de Yahweh. Lo que es su palabra, lo que es su Torah. Entre más tú y yo conocemos su palabra, tú y yo tenemos conocimiento y ese conocimiento se ve reflejado en una libertad para que tú y yo podamos caminar como un pueblo libre en medio de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es aquello que nos hace apartarnos del pecado? El conocer su palabra. Entre más tú y yo conocemos su palabra, yo puedo conocer lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh y aquello que no es agradable delante de los ojos de Yahweh. Porque el conocimiento se ve reflejado en la libertad. Conocerán, dice, mi palabra y la verdad dice, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libre. La relación que tuvieron con las hijas de Moab fue el principio de todo. Una mala relación puede corromper la vida de una persona. Voltea con la persona que está te le diré. Una mala compañía puede corromper la vida de una persona. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado cómo son nuestras relaciones. Si te estoy hablando relaciones y no quiero irme a un extremo ni pensar en un lado extremo. Pero ¿cuál es nuestra relación? ¿Cuáles son las amistades que tenemos? Puede convertirse la palabra. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios 15 versículo 33. Dice, no hierren. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias o las buenas costumbres. Dice, las malas compañías, algo otras traducciones dice, las malas compañías corrompen las buenas ¿qué? Acciones. ¿Estamos ahí? Una mala compañía nos puede desviar del propósito eterno que Yahweh tiene para nuestras vidas. Sabes, mientras Israel comenzó a convivir con las hijas de Moab, una cosa llevó a la otra. Si tú y yo lo podemos tomar de una manera muy simple, algo así literal. Cuando tú y yo empezamos a mirar las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas, ¿sabes? Eso nos puede desviar del propósito eterno que Yahweh tiene para nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos el principio y la palabra de Yahweh en nuestras vidas, tú y yo podemos discernir entre lo que es lo bueno, lo que es lo santo, lo que es lo profano. Pero las malas relaciones, si tú puedes mirar muchos casos y muchas historias, puedes mirar que la vida de muchas personas cayeron por la relación o por las malas elecciones que tuvieron sobre sus vidas. Porque muchas veces decimos, bueno, es que esta persona es mi amigo, o esta persona es mi amiga del alma. Pero dice la palabra, dice que mejor son los besos, siempre se me va. Mejor son las heridas del amigo que los besos del enemigo, creo que es algo así.
Yo creo que ya lo escucharon, sí, ¿verdad? Ahí me lo continúas. ¿Sí lo han visto o no? Si alguien lo tiene, búsquelo en internet. Les doy oportunidad, se me fue completamente. Pero vas y te lo estoy parafraseando. Dice la palabra, dice que mejores son las heridas del amigo que los besos del enemigo. Pues, ¿sabes? Un amigo es aquel que te marca y te dice tus verdades de frente. Un amigo es aquella persona que se te va a parar de frente y que te ama y te aprecia mucho y te va a decir, sabes una cosa, tú estás mal, y por mucho que te ofendas y por mucho que te enojes y brinques y patalees, ese es un amigo. El amigo no es aquel que te va a solapar tus necedades o nos va a solapar nuestras necedades o nuestras actitudes, decir, bueno, si es que, sabes, el que es necio siempre va a buscar a uno necio igual que él. Porque el que le dice, estás mal, no va a decir, no, ese está mal. Pero aquel que dice, no, si tú estás bien. Ah, sí, este es mi amigo, porque este me comprende. No, ese no es amigo. El amigo es siempre aquel que te va a marcar tus errores, tus fallas y tus faltas. Y ese es en el que verdaderamente puedes confiar. Cuando uno está joven, puede tener muchas amistades, y lo estoy hablando para aquel joven también. Y el que te dice, cuando tú hablas mal a tu mamá y dices, no, hombre, es que mi mamá es así. ¿Cuántos no tuvimos amistades? Ah, no, si es que tu mamá es bien mala. Pero aquel que es amigo verdaderamente y que conoce tal vez la palabra de Yahweh, te va a decir, sabes una cosa, estás mal. Porque la palabra dice que tú debes de honrar y respetar a tu padre y a tu madre, porque ese es un mandamiento con promesa. Y tú estás pecando en contra de Yahweh. Ah, qué radical. No, no es radical, es lo que la palabra dice. Porque muchas veces tenemos gente así a nuestro alrededor. Ay, es que mi papá, o sea, los que somos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, gracias, Padre. Ya ven lo hermoso que es el Shabbat, a todos nos hace jóvenes y nos rejuvenece. Amén. No, dile a Sera, no es verdad. No dudemos. No te creas. Fíjate, engañosos los besos. O sea, el amigo, Pastor Hugo decía que te abrazan y mucho beso, pero por la espalda. Ese no es amigo. Tú y yo tenemos que aprender a distinguir entre una cosa y lo que es la otra. Una mala compañía vuelvo a repetirlo, nos puede desviar del propósito eterno que Yahweh tiene para nuestras vidas. ¿Cuáles son las amistades? Son con las que nos relacionamos, los que tenemos que aprender a escoger. ¿Sabes? Proverbios 13, vamos a Proverbios 13. Dice, el que anda con sabios será más sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Dice, el que anda con sabios será más sabio. Dice, pero que el que ande con el insensato, con el necio, sufrirá el daño. Si queremos ser sabios, tenemos que aprender a juntarnos con personas que aporten y no que resten. No sé si me estoy explicando. Tú y yo como personas tenemos, sabes, cuando uno va creciendo, yo esto lo aprendí cuando yo iba creciendo. Cuando yo iba creciendo en las cosas del Padre, yo trataba de juntarme y de convivir con personas que fueran a sumar a mi vida y no a restar, de las personas que yo pudiera recibir un consejo, las personas que yo pudiera tomar un consejo bueno delante de ellos. Cuando yo iba iniciando, cuando yo iba creciendo, que tuvieran un caminar más allá delante de mi vida, porque esos tal vez me iban a marcar el camino correcto por donde tenía que ir. Dice, pero el que se junta con necios sufre el daño. Hay daño sobre nuestras vidas. Y muchas veces esas son las consecuencias de no tomar las buenas decisiones, los buenos consejos. Dice la palabra, el que anda con sabios será más sabio. Y el que se junta con los necios sufrirá el quebranto. Dice la palabra, sufrirá el daño. Jeremías capítulo, bueno, si lo quieres apuntar, vamos a Gálatas capítulo 5, otra cita. Dice, ustedes corran bien. Dice, ¿quién los perturbó? Dice, para no obedecer a la verdad. Dice, tal persuasión no proviene de aquel que los llamó. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Dice, yo confío respecto a ustedes, dice nuestro Señor, nuestro don Yeshua HaMashiach. Dice que no pensarán
de otra manera. Dice, pero aquel que perturba llevará su castigo, sea quien sea. Pero dice la palabra, voltea con la persona que está a tu lado y dile, corran o corre bien. ¿Qué tenemos que hacer en esta vida? Di conmigo, correr bien. ¿De qué manera? Tú y yo guardamos, cuando tú y yo guardamos la palabra, llega, tú y yo estamos caminando por el camino correcto. Para que tú y yo nos desviemos, para que tú y yo nos aportemos. Vivimos en un mundo que cada vez más y más vive en tanta inmoralidad, que hemos perdido el sentido de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es bueno, de lo que es malo, debido al pecado que hay en inmoralidad, que se ha llegado a pensar que eso es lo bueno y que actuamos con tanta indiferencia o aún muchas veces con apatía, que nos hemos olvidado de guardar sus mandamientos, de tenerlos en mente en todo tiempo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y pensamos que solamente basta con que una persona sea salva, de orar por tal vez por una persona y hacer ciertas cosas, y es todo, y ya está todo listo. Pero la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 dice, versículo 16 dice, puesto que eres frío, dice, puesto que no eres frío ni caliente, dice, sino que eres tibio, dice la palabra, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? Número uno, ¿a quién tú y yo necesitamos en nuestras vidas? A Yeshua. Número uno, Pablo dice en el libro de Romanos, si lo quieres apuntar, Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, Yeshua HaMashiach. Él mismo da la respuesta. ¿Quién es el único que nos puede librar? Yeshua. ¿A quién tú y yo necesitamos? Tú y yo le necesitamos a Él. Pero necesitamos conocer su palabra, porque el conocer su palabra trae libertad a nuestra vida, y cuando hay esa libertad, tú y yo no perecemos, porque el Oseas dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vemos en el capítulo 25, por el tiempo dice que avanza muy rápido, capítulo 25 del 3 al 10 del libro de Números. Bueno, vamos a Juan capítulo 8 antes de ir allá. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra, Juan capítulo 8, versículo 29. Dice, el que me ha enviado, dice, está conmigo. Dice, el que me ha enviado, dice, está conmigo. Dice, mi Padre nunca me ha dejado solo. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Dice, cuando hablo de estas cosas, cuando habló estas cosas, muchos creyeron en él. Dice, y Yeshua dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál libertad? ¿Sabes? El conocimiento de su palabra trae libertad a nuestras vidas. Tú y yo necesitamos a Él, pero necesitamos conocer su palabra. Vemos cómo Pinjas primeramente se levantó y dice la palabra que los mató, los atravesó con la lanza. Pero si algo que llama más la atención sobre la vida de este hombre, no solamente vemos que era el hijo de Eliezer, que era sacerdote, pero sabes, el pecado, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que el pecado trae consecuencias. El pecado es como una ceguera, si tú le quieres llamar espiritual, que no podemos mirar ni distinguir más allá de lo que está muchas veces enfrente de nuestras propias vidas. Si tú puedes mirar la historia, vemos que Pinjas se levantó y todos conocemos la historia. Pero nadie más dice que tomó el mismo valor que este hombre tuvo. Tú puedes decir, bueno, era el sacerdote. Sí, pero todos eran hijos de Israel. Los mandamientos que Yahweh les había dado, dice que no tendrían convivencia con ellos. Cuando tú y yo obedecemos las cosas a medias, sufrimos las consecuencias y los daños de ello. Cuando el pueblo de Israel, Yahweh los llamó para que conquistaran la tierra prometida. Una de las cosas, creo que está aquí mismo en el libro de Números, no sé exactamente el capítulo, pero dice la palabra que cuando Yahweh los llamó para que destruyeran a todas las demás naciones, Yahweh dice, y no perdonarán a nadie de ellos. Una de las cosas que Yahweh les había ordenado es que te tenían que sacarlos por completo. Mas sin embargo, la instrucción de Yahweh dice, por cuanto no obedecieron, dice, y sucederá que si no obedecen lo que Yahweh les estaba ordenando, dice, ellos serán como un escarnio, como un tropiezo y como una espina sobre su zapato. Y vemos que esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. A los lugares o los pueblos que no desterraron fueron con los que tuvieron conflicto, tuvieron problemas.
¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Di conmigo, verdades, obediencia medias, al final de cuentas es desobediencia. Si tú y yo podemos mirar, era Fines el sacerdote, era el hijo de Eleazar, el que iba a ser sacerdote, sí. Pero la instrucción había sido para el pueblo de Israel, porque Yahweh dice que Yahweh era un Elohim celoso. Ellos no pudieran haber ofrecido culto a los demás dioses, porque Yahweh era un Elohim celoso, pero estaba tan cauterizadas sus conciencias o el pensamiento de ellos que no aprendieron a discernir lo que era lo santo y lo que era lo profano. Muchas veces nuestro servicio a Yahweh muchas veces es de esa manera. Pensamos muchas veces que podemos servir a Yahweh y cuando nuestra vida está en cierta manera, en ciertas circunstancias, cuando lo que verdaderamente necesitamos es venir y acercarnos delante de los caminos del Padre. Que Yahweh nos sane, que Yahweh nos restaure. Qué gran privilegio para este hombre que le haya llamado y dice, por cuanto tuve un celo. ¿Sabes? No es la acción el que Pinjas haya atravesado al hombre y a la mujer con la lanza y los haya muerto y que ha sido tan radical. No, ¿sabes qué? No era la muerte. Era la acción, el celo que había en el corazón de este hombre para haber hecho lo que tenía que haber hecho. Por el celo y por amor que había en su vida y en su corazón. ¿Por quién? Por las cosas de Yahweh. Dice, por eso no los destruí. Si tú puedes leer el versículo más siguiente en el capítulo 10, 11 y 12. Dice la palabra, dice, no los destruí, ¿por qué? ¿Sabes qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? No es que Elohim destruya de una manera arbitraria y diga, bueno, porque soy Yahweh los voy a destruir por completo. ¿Sabes? Es porque primeramente las tinieblas no pueden habitar donde hay luz. Y tarde o temprano, la corrupción en la vida de una persona termina por destruyéndolo a sí mismo. Si tú miras en el libro de Génesis, dice la palabra, dice que Yahweh le empezó a haber creado al hombre conforme a su imagen y su semejanza. ¿Por qué? Porque se habían desviado, se habían corrompido. Si una de las cosas que tú y yo podemos pedirle al Padre verdaderamente es que el Padre nos dé verdaderamente ese mismo celo que había en el corazón de este hombre de Fines, de Pinjas, y poder ser radicales en medio de esta hora y en ese mundo en el que tú y yo vivimos. Que seamos capaces de poder distinguir lo que es bueno, lo que es agradable delante de los ojos de Yahweh y lo que no es agradable delante de los ojos de Yahweh. Que no es lo que el mundo dicta como un estándar de vida, como un estándar de vida de principios, de valores, sino es el principio que Yahweh ha establecido para el pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos? Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh. Yo voy a pedir si podemos cerrar nuestros ojos. Padre Yahweh, gracias. Primeramente te damos y gracias, Padre Yahweh, que la obediencia es un escudo y protección, Padre Yahweh, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Pero tu palabra también nos enseña que aquel que es necio y no atiende a la voz de tu palabra, de tu consejo, de tu ordenanza, esa persona también sufrirá el quebranto y sufrirá las consecuencias de ello. Ayúdanos a podernos conducir como un pueblo apartado, como un pueblo separado para ti. Padre, perdónanos si nos hemos desviado del camino, Padre Yahweh, correcto que tú has trazado para nuestras vidas, de tu palabra, de tu instrucción. Y ayúdanos a poder volver delante de ti, Padre Yahweh. Te pedimos perdón si esa es la condición de nuestros corazones. Te pedimos que nos perdones, que restaures nuestras vidas, que restaures nuestros corazones. Que nos hagas volver por el camino correcto, Padre Yahweh, y no suframos las consecuencias, el quebranto ni el daño de habernos apartado, de habernos alejado de ti. Devuelve, Padre Yahweh, el gozo de nuestra salvación, Padre Yahweh, nuestras vidas, a nuestros corazones. Y que podamos ser un pueblo que camina rectamente delante de ti, delante de tu palabra, delante de tus instrucciones. Que la obediencia a tu palabra sea el escudo y la protección sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Porque en el apartarnos, en el alejarnos de ti, Padre Yahweh,
No solamente pecamos contra ti, sino que dañamos, Padre Yahweh, el núcleo familiar, nuestras casas, nuestra familia, aún muchas veces hasta la asamblea misma, el lugar de reunión en el que tú nos has dado. Padre Yahweh, ayúdanos a poderlo entender. Y que podamos ser un pueblo que discierne entre lo santo y lo que es lo profano. Que puede abrir sus ojos, Padre Yahweh, que puede discernir más allá de lo que el mundo puede mostrar y que puede mirar más allá de lo que muchas veces nuestros ojos naturales. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque el caminar en la obediencia a tu palabra, de tus mandamientos, nos hace ser un pueblo bendecido. Y que aunque el enemigo trate de levantarse en contra de nuestras vidas, mientras caminemos, Padre Yahweh, en la obediencia y en la rectitud de tu palabra, el enemigo no tomará ventaja, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas, no tocará nuestras moradas, no tocará, Padre Yahweh, de nuestras vidas, de nuestros hijos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque eres escudo y protección alrededor de nosotros. Y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Que seas tú bendiciéndonos en esta hora. Y voy a pedir que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bendice, Padre Yahweh, tu pueblo reunido en esta hora, en este lugar. Llevaré jeja, Yahweh, beish bereja. Yaed, Yahweh, panabeleja, dijoneja. Isaac, Yahweh, panabeleja, beyasem, beja, shalom. Beshem, Yeshua, Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, bendice tu pueblo reunido en este lugar. Que sean tus ángeles campando alrededor de sus vidas, de sus moradas. Que seas escudo y protección, Padre Yahweh, alrededor de ellos. Y que toda artimaña, Padre Yahweh, del enemigo que se quiera levantar en contra de tu pueblo no prospera, sino que es echado por tierra. Que podamos andar en la luz de la obediencia de tu palabra, de tus caminos, y que seas escudo y protección alrededor de nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos porque eres tú quien guarda de tu pueblo y porque tu palabra dice que nunca se dormirá aquel que guarda de tu pueblo Israel. Padre Yahweh, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén.